Las carreras eléctricas. Estaba en la grada esperando con ansia viva el paso de los autos, el temblor de los asientos y el ruido infernal en mis oídos. De pronto me giré porque escuchaba muchos silbidos y cuando volví a mirar la pista solo había un poco de polvo en suspensión. Ya había pasado la carrera. Eran los vehículos E. Y es que no me digan vuesas mercedes que un coche de carreras, además de pasar por delante, no tiene que dejar olor y ruido. Soy aficionado al automovilismo desde antes de nacer y tal vez por ese condicionante no puedo ver carreras E. Y porque no disfrute con las carreras de vehículos E no quiere decir que no sea defensor de la lucha contra la contaminación. Ahora tenemos a nuestro Eccleston patrio dirigiendo la Fórmula E, la Fórmula 1 eléctrica, nuestro español y flamante empresario Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, aquel que viajaba sin ser presidente del gobierno en un ultracontaminante y blindado Audi de 280 caballos y más de 2.700 kilos de peso. Pero que no me cuenten milongas. La Fórmula E no contamina hasta que no le pones ruedas, hasta que hay que cambiar un chasis, hasta que hay que cambiar una carrocería, porque todo ya ha sido fabricado contaminando, e incluso las piezas que componen ese motor del vehículo supuestamente no contaminante han sido fabricadas contaminando. Para ser sinceros y puristas, la carrera humana a pie y descalzo es la única modalidad deportiva que no contamina, salvo en el momento que el citado humano y debido al esfuerzo ejercido contamine con hidrógeno, dióxido de carbono y metano durante su expulsión por el tubo de escape. Se me dirá que siempre se contamina menos, ¿vale? Pues nada, todos a competir descalzos. Hace no mucho hablaba con varias personas relacionadas con el mundillo este del automovilismo sobre la fiebre de la electrificación del automóvil. Si bien es cierto que algo más del 28% de la contaminación del planeta viene de los combustibles fósiles, entre ellos los necesarios para motores de combustión, también es cierto que poner la fecha del 2035 como el fin de los motores contaminantes, gasolina, diésel, híbridos, parece algo fantasioso o buenista, pensando que los 27 países de Europa estarán preparados para electrificar a los casi 246 millones de vehículos, según datos del 2021, que circulan, cuando a día de hoy hay unos 180.000 en España y solo quedan 12 años, salvo que algunos países como España consigan rebajar la fecha de 2035 a 2030 como pretenden, o sea, 7 años para el pitido final. No sé, pero Elon Musk se ha quitado 4.000 millones de dólares en acciones de su eléctrico coche. Ahí lo dejo. Y como no tengo ni idea de ni datos, no puedo adelantar lo que valdrá repostar con electricidad, ni el precio de los coches no contaminantes, pero estoy seguro que hacia abajo no irán los costes. Firmado Kiko Magaña.